Hola, hola, bla, bla, blasters. Bienvenidos a una nueva entrega de Los Secretos de Drag Race. En esta ocasión, el video que estás por ver es diferente a los anteriores. Mientras que los episodios dedicados a las primeras 10 temporadas se basaron en el libro And Don't Fuck It Up, escrito por la periodista Marielena Fernández, esta nueva investigación ha sido realizada completamente por mí. ¿Por qué? Porque el libro de María Elena Fernández solamente cubría las primeras 10 temporadas de RuPaul's Drag Race. Así que para traerte esta nueva información, tuve que armar el rompecabezas a partir de entrevistas, podcasts, declaraciones, artículos y fuentes cruzadas que salieron después de que los episodios se emitieron al aire. Es decir, todo lo que no viste en pantalla. En esta ocasión vamos a platicar de la temporada 11. Y para que quede claro desde el inicio, este video no es una reseña completa de la temporada ni un episodio por episodio paso por paso, sino un recopilatorio centrado en lo que pasó detrás de cámaras. Vamos a responder a preguntas de por qué se tomaron ciertas decisiones, quiénes eran las favoritas del equipo, qué presiones tenía la producción, todo eso y más a continuación. La temporada 11 de RuPaul's Drag Race nació con un problema de origen. RuPaul no estaba convencido con el cast, y eso se notó. Desde los primeros días de grabación, según miembros del equipo de producción consultados por Entertainment Weekly y el podcast Race Chaser, Ru se mostró distante, desconectado y francamente desinteresado. Nunca habíamos visto a Ru tan apática en el set, confesó un productor bajo condición de anonimato. Desde que vio la selección final de reinas, dijo que era un cast débil. No había entusiasmo en él. Sentíamos que estaba filmando por obligación. Esta falta de interés tuvo efectos visibles en pantalla. Varios fanáticos notaron lo que describieron como una falta de carisma o emoción real por parte del panel de jueces, incluyendo a Michelle Visage. Uno de los momentos más comentados fue durante el episodio donde Joy McHale fue juez invitado. Su comportamiento bromista e invasivo, interrumpiendo con gritos al estilo Wu cada dos frases, causó incomodidad. Michelle Visage dijo, estaba siendo un completo payaso. No me gustó cómo se comportó. Para mí eso no era gracioso. Ese episodio también dejó ver lo poco que se valoraba a algunas concursantes, como Scarlett Envy, quien recibió una edición confusa y sin contexto. Según una fuente del crew, su desempeño fue más sólido de lo que se mostró al aire, pero no había narrativa para ella. Sugarcane, por su parte, pasó semanas en pantalla sin recibir crítica destacada ni desarrollo en su arco, y en el caso de Nina West, una de las queens más queridas por el fandom y con una historia de activismo real, su trato fue casi simbólico, pese a tener uno de los paquetes más completos de la competencia. Un ex editor del show comentó, a veces sentíamos que a Nina le hablaban por compromiso. Tenía grandes momentos, pero en postproducción se le quitó fuerza. Había un desinterés general por construirla como protagonista. En cambio, la narrativa se volcó desde el principio hacia figuras más provocadoras como el extravagante Silky Nutmeg Ganache, quien claramente fue empujada por producción. Su presencia dominaba confesionales, desafíos y segmentos enteros, generando incomodidad dentro y fuera del set. Silky tenía carta abierta, declaró una reina de la temporada en el Hey Queen años después. Sentíamos que estaba siendo protegida, todo giraba en torno a ella, aunque varias no entendíamos por qué. A medida que avanzaban las grabaciones, este desbalance en la narrativa se fue acentuando y el tono de RuPaul seguía igual de apagado. Hubo semanas en las que apenas interactuaba con las concursantes. Según miembros del equipo de cámaras, se cortaron múltiples momentos porque Ru se mostraba aburrido o distraído. Una fuente cercana a la producción reveló, hubo una pasarela donde literalmente no reaccionó. Michelle tuvo que lanzar un comentario sarcástico para que Ru se riera. Fue incómodo. Y todo eso, claro, se reflejó en la temporada final. Un tono desigual, con favoritismos mal camuflados, segmentos forzados y muchas reinas ignoradas sin razón aparente. Desde los primeros días de filmación, quedó claro que la producción tenía dos grandes apuestas para esta temporada: Akira C. Davenport y Silky Nutmeg Ganache. No era casualidad, ambas venían con antecedentes sólidos en el circuito drag del sur de los Estados Unidos, especialmente en Texas, y eran consideradas TV Gold por los ejecutivos del programa. Silky tenía esa energía caótica que sabía que generaría conversación, explicó un ex asistente de dirección en entrevista con Vulture, y Akira era vista como la opción más pulida. Lo tenían planeado, querían una con drama y otra con glamour, ambas eran parte del paquete.
De hecho, las dos recibieron instrucciones claras de destacar en cámara, según han confirmado otras concursantes fuera del aire. Silky, quien ya en el primer episodio interrumpía en entrevistas, lanzaba frases para romper el ritmo de grabación y provocaba reacciones. Fue especialmente incentivada. En el episodio del mini reto del Reading Challenge nos dijeron que hiciéramos ruido, pero parecía que a Silky le daban más cuerda que a nadie, reveló una compañera en el podcast Sibling Rivalry. Ella podía gritar, brincar, interrumpir y nunca le decían nada. En el caso de Akiria, su narrativa se cuidó desde el inicio. En el montaje se le presentaba como la Confident Pageant Queen, fuerte y determinada, con un enfoque en su capacidad para mantenerse elegante y sin meterse demasiado en conflictos. Pero tras bambalinas, otras reinas sentían que se le protegía incluso cuando no brillaba en los retos. Había semanas donde no lo hizo mal, pero tampoco fue para ganar, confesó otra participante en Hey Queen, y aún así la colocaban arriba. Mientras tanto, otras como Brooke o Nina hacían cosas más impresionantes y no recibían ese mismo trato. Esto generó tensiones dentro del grupo, especialmente cuando la balanza de visibilidad en pantalla era tan evidente, mientras que Silky, apodadas por alguna como la tormenta con peluca, acaparaba confesionales y momentos clave, otras competidoras tenían que luchar por segundos de airtime. Sugar Kane dijo, yo sabía que si Silky hacía algo iba a salir en el show. Podíamos estar teniendo un momento emocional real, pero si Silky se tiraba un comentario sarcástico, cortaban a eso. Además, miembros del equipo han confirmado que hubo momentos donde la producción regrabó confesionales de Silky para afilar su narrativa o hacerla más provocadora. Una fuente comentó, lo que veías no siempre era lo que pasaba, a veces le pedían repetir frases, exagerar reacciones o empujar un poco más el personaje. Por su parte, Akiria también fue favorecida en términos de edición. Durante su storyline relacionada con su madre trans y el discurso sobre aceptación, los productores decidieron armar una narrativa emocional y empática en torno a ella, reforzando su papel como candidata a finalista desde el episodio 4. Un guionista de la producción reveló que era el arco perfecto para la temporada. Querían que Akiria fuera la historia de superación emocional, mientras que Silky fuera la energía que mantiene viva la competencia. El problema fue que este favoritismo mal disimulado empezó a pasar factura. En redes sociales, muchos fans notaron las inconsistencias y comenzaron a criticar duramente la edición. La percepción de que había reinas protegidas se volvió viral y eso afectó también a las concursantes tras salir del show. Yo salí como la villana sin haber hecho nada particularmente malo, declaró Scarlett Envy, mientras otras podían hacer lo que fuera y eran editadas como simpáticas o graciosas. En resumen, mientras varias reinas trataban de destacar por mérito, Silky y Akiria ya tenían el camino asfaltado por producción y eso afectó profundamente la autenticidad del show y el ánimo general de las grabaciones. Cuando RuPaul's Drag Race eliminó a Miss Bungie en el primer episodio de la temporada 10, nadie, ni producción ni la misma Bungie, imaginó lo que vendría. En menos de una semana, su salida murmurando su nombre se convirtió en un fenómeno viral mundial. Y para World of Wonder eso significaba una cosa, tenía que traerla de vuelta a como diera lugar. El fandom la convirtió en una estrella de la noche a la mañana, dijo Michelle Visage en una entrevista con Entertainment Weekly. Todo el mundo pedía más Bungie, fue imposible ignorarlo. Según reveló el productor Tom Campbell en el libro And Don't Fuck It Up, el regreso de Bungie no fue planeado originalmente. La temporada 11 ya había cerrado su cast cuando la ola de memes explotó. Campbell explicó, la idea de traer de vuelta a Bungie fue de los ejecutivos, no de RuPaul. Se reescribieron partes del arranque de temporada para integrarla. Ella no estaba en el plan inicial. Pero según múltiples reportes, incluyendo Vulture y el podcast Race Chaser, RuPaul no estaba particularmente entusiasmado con esa decisión. Ru entendía por qué se hacía, pero no fue esa su idea, no era su decisión creativa, era de marketing, explicó William Bailey en Race Chaser. De hecho, algunas participantes de la temporada 11 declararon que se les advirtió desde el día 1 que Miss Bungie tendría un papel importante, lo cual generó cierta incomodidad en el grupo. Nos dijeron que Bungie regresaba y que iba a tener protagonismo, contó Plastic Tiara en el podcast No Gorge. Yo pensé que se lo había ganado, pero otras no estaban tan convencidas. Desde el primer episodio, Miss Bungie recibió una edición destacada, con confesionales constantes, múltiples interacciones con RuPaul y una presencia inusualmente dominante en retos, incluso cuando su desempeño era cuestionable. El editor Craig Goff, quien trabajó en la temporada, explicó a The Ringer que Bungie era el anzuelo de la audiencia. Craig Goff dijo, ella era graciosa y viral, así que nos pedían mantenerla visible, incluso cuando no brillaba. Sabíamos que su carisma servía para sostener el show. La narrativa romántica con Brooklyn Heights fue otra herramienta editorial. En palabras de Silky Nutmeg Nash, entrevistada en The Official RuPaul Drag Race Podcast, todo se sentía un poco fabricado. Silky dijo, lo de Brooke y Bungie era cute,
pero no sé si era tan profundo. Parecía que estaban jugando a tener química para las cámaras. Mientras tanto, el resto del cast observaba con recelo cómo Bungie parecía tener cierta inmunidad tácita, como contó Sugarcane en Hey Queen. A veces parecía que a Bungie le pasaban cosas por alto. Nosotras teníamos que esforzarnos por cada segundo en cámara, y ella ya tenía el cariño del público. Pero lo que la producción no anticipó fue que esa sobreexposición acabaría siendo contraproducente. Con el paso de los episodios, el fandom que la adoraba comenzó a notar falta de evolución reto tras reto, y cuando Bungie fue eliminada, el clímax emocional que producción esperaba simplemente no sucedió. En el podcast What's the Tea, Miss Bungie admitió: sentí que no di lo que se esperaba. Había tanta presión encima, quería hacerlo bien, pero no sabía si me pedían que fuera chistosa, sexy o drama queen. Para muchos críticos, Bungie no tuvo la oportunidad de brillar por sí misma porque nunca la dejaron ser solo una competidora más. El periodista Jude Wright de IndieWire resumió así su paso por la temporada. Miss Bungie fue utilizada más como una herramienta de marketing que como una drag queen con arco narrativo. Su regreso fue forzado y eso terminó afectándola. Así, lo que comenzó como una victoria impulsada por el amor del fandom terminó siendo un caso de sobreexplotación mediática sin un plan claro detrás. La estrella viral que todos amaban fue reciclada en una narrativa que nunca le perteneció del todo. Durante el tramo final de la temporada 11 de RuPaul's Drag Race, todo parecía apuntar a una coronación para Brooklyn Heights. Había ganado múltiples retos, tenía uno de los mejores registros en pasarela y había sido constante tanto en diseño como en lip syncs. Sin embargo, los productores estaban cada vez más incómodos con la idea de coronar a una reina blanca canadiense, en medio de crecientes críticas hacia el programa por su falta de diversidad en las ganadoras recientes. Este contexto de tensión racial venía arrastrándose desde temporadas anteriores. Tras las victorias de Aquaria y Trinity the Talk como co-ganadora blanca en el All Stars 4, muchas voces dentro de la comunidad drag comenzaron a cuestionar el patrón de blanqueamiento del trono. Una de las más vocales fue Monet Change, co-ganadora del All Stars 4, quien en su podcast Sibling Rivalry dijo: si seguimos coronando solo a reinas blancas y del mismo molde, el show va a perder completamente el respeto de su base negra, y ya lo está perdiendo. Shea Coulee, finalista de la temporada 9 y eventual y futura ganadora del All Stars 5, también compartió esta frustración en redes sociales en el 2019, cuando apenas se acercaba la final de la temporada 11. En un tuit que rápidamente se volvió viral, escribió: si no coronan a una reina negra esta temporada, después de todo lo que hemos visto, va a ser imposible defender el programa como un espacio verdaderamente representativo. Y desde adentro del mismo cast, Evie Oddly, quien eventualmente ganaría la corona, también habló sin filtro durante la grabación del episodio de reunión. Según reveló el productor Tom Campbell en el podcast oficial del programa, Evie nos confrontó. Dijo que era hora de que el programa dejara de ignorar a las queens negras excéntricas y que si eso no pasaba, el discurso iba a volverse tóxico. Prácticamente nos amenazó. En esa misma grabación, Michelle Visage también mostró preocupación. Según una fuente citada por el periodista Kevin O'Keefe en Into, Michelle habría dicho tras cámaras: si coronamos a Brooke necesitamos tener argumentos sólidos, porque el backlash va a estar duro. El show ya había enfrentado duras críticas por la edición que se dio a queens afrodescendientes como The Vixen en la temporada 10, y también por el trato desigual que se percibía hacia reinas negras versus blancas. En ese clima, coronar a una reina blanca de clase media alta y extranjera podía detonar un nuevo escándalo. Había mucho miedo, literalmente miedo a las reacciones, explicó el ex editor Craig Cobb en una entrevista para Vulture. Sentíamos que coronar a Brooke era lo justo técnicamente, pero socialmente era muy peligroso. Aunque RuPaul no se ha pronunciado públicamente sobre este dilema específico, varios insiders, incluyendo la escritora María Elena Fernández, autora de And Don't Fuck It Up, han indicado que las decisiones de coronación suelen tomarse considerando tanto el mérito como la narrativa externa del momento. Marilena Fernández escribió para The Hollywood Reporter: RuPaul siempre ha dicho que Drag Race es un reality, pero también es una plataforma cultural, y esa plataforma está bajo constante observación. En entrevistas posteriores, Brooklyn Heights ha hablado con diplomacia sobre el tema, aunque dejó entrever que sabía que la narrativa no estaba a su favor. Yo hice lo mejor que pude y estoy orgullosa, pero entiendo que a veces hay cosas más grandes en juego que una corona, dijo en el podcast Queerty's Dragcast. Por su parte, Evie Oddly, en su especial para WoW Presents Evie's Adventures, abordó el tema con mezcla del triunfo y autocrítica. Sé que hay gente que cree que me dieron la corona por razones políticas, pero si eso ayudó a abrir puertas para más reinas negras raras, pues entonces que así sea. Lo cierto es que la temporada 11 dejó la sensación de que la corona fue una decisión más política que artística. Y aunque Evie es indudablemente talentosa, el fantasma de lo que no se pudo hacer con Brooklyn sigue flotando como un debate abierto.
Aunque Brooklyn Heights no se llevó la corona en la temporada 11, su paso por RuPaul's Drag Race cambió por completo la historia de la franquicia. Mientras el público debatía si su derrota ante Yvie Oddly había sido injusta, en los pasillos de World of Wonder y las oficinas de producción de Crave en Canadá ya se cocinaba un nuevo movimiento: expandir la marca hacia el norte y con ella como su rostro principal. Fenton Bailey, cofundador de World of Wonder, en una entrevista con The Globe and Mail, dijo: "Desde que vimos los primeros cortes de la temporada 11, supimos que Brooke tenía estrella internacional escrita en la frente. Ella no solo era talentosa, era sofisticada, bilingüe, tenía experiencia como bailarina profesional y sobre todo era canadiense". Según confirmó el productor Tom Campbell en el especial de Drag Race History del 2022, la negociación con Crave y Bell Media comenzó mientras la temporada 11 aún estaba en emisión. Las cifras de visualizaciones, engagement en redes y menciones globales de Brooklyn Heights eran superiores a muchas finalistas anteriores. Campbell comentó: "Brooke era una figura ideal para entrar a un nuevo mercado. Había sido finalista, pero no había ganado, lo que dejaba espacio para que su historia continuara, pero ya con credibilidad". La idea original de Canada's Drag Race no era completamente nueva. Desde 2016, Go ya tenía en mente adaptar el formato para países de habla inglesa más allá de Reino Unido o Australia, pero no fue sino hasta el Boom Brooklyn que apareció el ancla perfecta para justificar la inversión. Randy Barbato explicó: "Necesitábamos una queen que pudiera servir como símbolo nacional, pero que ya tuviera aprobación del fandom global. Brooke tenía eso, su derrota en la final incluso ayudó, se convirtió en la Rough Queen perfecta para relanzar como jueza". En entrevistas posteriores, Brooklyn Heights reconoció que el llamado para encabezar el panel de Canada's Drag Race llegó muy rápido tras terminar la temporada 11. En The Daily Beast, Brooklyn comentó: "Me llamaron incluso antes de la reunión final. Me preguntaron, ¿te gustaría ser parte de algo nuevo en Canadá? Y lo siguiente que supe es que estaba firmando el contrato". Esto generó una reacción curiosa en el fandom. Aunque no fue coronada como reina oficial de Drag Race USA, Brooklyn terminó obteniendo un trono más duradero, como la cara visible de una nueva franquicia, una especie de premio de consolación, pero de oro. Y no era solo la imagen. Brooke fue también consultora creativa del show y tuvo voz directa en la selección de reinas, estilo visual y tono general del programa. Según contó el diseñador Mackenzie Donaldson, quien trabajó en la primera temporada canadiense, Brooke fue detallista, exigente y muy protectora de la marca Drag Race. Donaldson también dijo a CBC News: "Ella se tomaba muy en serio su papel, no quería que se viera como una versión barata del original, quería un estándar muy alto". La apuesta funcionó. El estreno de Canada's Drag Race en 2020 fue un éxito rotundo, logrando cifras récords de visualización en Crave y generando conversación global en redes. Y más allá de los memes o las decisiones polémicas del panel, Brooke se consolidó como la primera gran drag queen exportada por el formato norteamericano sin haber ganado la competencia. Brooklyn dijo en DragCon Live: "No gané la corona, pero gané mi país entero". En retrospectiva, muchos fans consideran que no haberle dado la victoria fue un mal necesario. Si Brooke hubiera sido coronada en la temporada 11, probablemente no habría podido firmar tan rápido con WoW y Crave, ni construir su figura como jueza. Paradójicamente, su derrota fue la mejor movida comercial para todas las partes. Cuando Yvie Oddly fue anunciada como parte del cast de la temporada 11, su nombre no levantó tantas expectativas como el de otras competidoras. No era una queen de concursos, no tenía miles de seguidores ni una estética clásica, pero desde el segundo episodio, la producción empezó a tejer cuidadosamente una narrativa de redención inclusiva, diseñada para responder a varios frentes de críticas: el racismo, el capacitismo y la falta de diversidad en los perfiles ganadores del show. La periodista Jude Dry en IndieWire comentó: "Ivy no se parecía a ninguna de las ganadoras anteriores, y eso era parte del punto. No solo era negra, era una artista conceptual, vivía con una enfermedad crónica y era neurodivergente. Era literalmente lo que el fandom decía que el show ignoraba". Ivy, cuyo nombre real es Jovan Bridge, vive con una condición que afecta sus articulaciones y provoca dolores constantes. También ha hablado abiertamente sobre su autismo, lo que le hizo que muchos fans neurodivergentes la vieran como una representante real en un espacio que suele premiar la extroversión y la energía performática tradicional. Ivy dijo en el episodio 10 del show: "He aprendido a vivir con mi dolor. Mi cuerpo no siempre coopera, pero eso no significa que no pertenezca ahí". La edición del programa colocó estas declaraciones en momentos estratégicos, justo después de lip syncs exitosos o en medio de retos donde Ivy había sido cuestionada por su actitud. Era una forma de humanizarla, reforzar su vulnerabilidad y posicionarla como la underdog emocional que merecía llegar lejos. El productor Tom Campbell confirmó en el podcast Drag Race The Official Podcast que el equipo editorial quiso construir un arco inspirador a partir de la experiencia de Ivy. Tom Campbell dijo:
No queríamos que su historia se tratara solo de dolor, pero tampoco podíamos ignorarlo. Era importante mostrar que la diferencia también puede ser poder. Sin embargo, varias de sus compañeras han señalado que la edición no reflejó con precisión los roces que existían entre Ivy y otras reinas. Durante la grabación, hubo múltiples momentos de conflicto, con Silky Nutmeg Nash, con Bungie e incluso con Brooklyn Heights, que fueron suavizados o directamente omitidos para darle una mejor edición a Ivy. Akira C. Davenport comentó en el programa de Pit Stop con Trixie Mattel: Ivy era muy intensa, no mala, pero sí muy crítica. Eso a veces generaba tensión y no siempre se vio. Yo creo que la cuidaron mucho, incluso podríamos decir que la cuidaron de más. Una de las que habló más abiertamente del tema fue Silky Nutmeg Ganache, quien dijo en un live de Instagram: cada vez que yo decía algo directo era drama. Cuando Ivy lo hacía era brillante. El show decidió desde temprano que ella era la que tenía que ganar. Este tipo de manipulación narrativa no es nuevo en Drag Race, pero en el caso de Ivy fue particularmente evidente porque se le construyó como símbolo de corrección social, justo en un momento donde el programa estaba bajo fuego. Según la crítica May Ruth de Out Magazine, la victoria de Ivy fue tan política como artística. Ruth escribió: era una respuesta directa de las acusaciones de que el show solo premiaba cierto tipo de drag, cierto tipo de cuerpo y cierto tipo de personalidad. Ivy era la antítesis perfecta. Era impredecible, era cruda y estaba dispuesta a mostrar todo su dolor. En la gran final, todo esto se condensó en un momento icónico, el lip sync contra Brooklyn Heights. Mientras ambas daban lo mejor de sí, la cámara se enfocó varias veces en los gestos de esfuerzos físicos de Ivy, subrayando su condición médica. La toma final, donde Ivy termina con la espalda arqueada como una figura surrealista, fue aplaudida por el jurado como audaz, extraña e inolvidable. RuPaul, visiblemente emocionado, dijo esa noche: tú representas el drag del futuro, el drag que desafía, que incomoda y que transforma. Y con eso Ivy fue coronada. Lo que muchos vieron como justicia poética, otros lo interpretaron como una narrativa forzada, como dijo el youtuber Joseph Shepard en su recap de la final. No estoy diciendo que Ivy no merecía ganar, estoy diciendo que Drag Race la presentó como si no hubiese otra opción aceptable. En retrospectiva, la historia de Ivy Oddly fue editada como una declaración editorial. Drag Race sí puede premiar lo diferente, lo vulnerable y lo extraño, pero también dejó claro que para lograrlo, esa diferencia debía ser cuidadosamente empaquetada para encajar en un arco que el público pudiera aplaudir sin matices. Aunque Ivy Oddly fue coronada ganadora de la temporada 11 de RuPaul's Drag Race, la celebración no fue inmediata. Y como explicó el productor Tom Campbell en el podcast de Official RuPaul's Drag Race Podcast, todos los premios en efectivo pasan por un proceso legal y fiscal. Él dijo: el dinero está ahí, pero para que podamos emitir el pago, los ganadores deben tener todos sus documentos fiscales en orden. Si no tienes número de contribuyente o formas bancarias válidas, se congela. Y justo como ocurrió con su premio, la edición de toda la temporada 11 también estuvo marcada por decisiones cuestionables, omisiones deliberadas y un control absoluto de la narrativa. Según reveló Craig Cobb, exdirector de Drag Race, en el canal de YouTube Exposed, la edición de la temporada 11 fue una de las más caóticas y reparadas en postproducción. Él dijo: fue como armar un rompecabezas al revés. Sabíamos qué final queríamos y luego fuimos cortando y pegando para que todo llegara a ese punto. Nunca vi tantos recortes de último minuto. Entre los casos más notorios está el de Nina West, una de las queens más queridas por el fandom y con uno de los paquetes más sólidos en comedia, activismo y estética camp. A pesar de eso, su presencia fue disminuida deliberadamente en episodios clave, como el Snatch Game y el Makeover Challenge. Joseph Shepard explicó: a Nina le quitaron pantalla sin razón. Había mucho más material gracioso en sus retos, pero decidieron editarla como relleno. Otro caso similar fue el de Scarlett Envy, cuya eliminación temprana dejó al público confundido. En el episodio del reto de actuación, los jueces dijeron que su desempeño fue débil, pero en los cortes sin editar, filtrados años después en un Reddit, se ve que recibió elogios por su look y su delivery cómico, que nunca se transmitieron. Sugar Kane declaró en Hey Queen: a veces sentíamos que ciertas queens ya estaban condenadas. No importa qué hiciéramos, ya habían decidido quiénes sí y quiénes no tenían narrativa. Eso me pasó a mí y obviamente a Scarlett Envy. Sugar Kane dijo en entrevista con Gay Times: no me dieron el mismo tiempo que a las demás y eso fue frustrante, pues sabía que no era por mi desempeño, sino por lo que ya estaba escrito. Y finalmente está el caso de Silky Nutmeg Ganache, quien recibió una edición tan desequilibrada que muchos fans comenzaron a odiarla sin conocerla realmente. Como explicó el crítico Kevin O'Keefe en Into, Silky fue editada como la antagónica cómica de la temporada, con toda su energía amplificada y sus conflictos puestos en primer plano. Mientras otras podían decir cosas hirientes y parecer divas, a Silky la mostraban como escándalo constante. La propia Silky lo reconoció en un video para Wow Presents Plus.
Mucha gente me odia por cosas que no pasaron como las vieron, lo entiendo, pero fue una edición que no me favoreció. Me hicieron ver como si yo gritara por todo, cuando la mayoría de las veces era producción la que me empujaba a reaccionar. En resumen, la temporada 11 fue un caso evidente de narrativa por edición. La historia se construyó en la sala de postproducción y no en el taller del workroom. Y aunque hubo momentos brillantes y talento genuino, el control externo sobre la narrativa terminó generando una sensación artificial en el público y consecuencias reales para las reinas involucradas. La temporada 11 de RuPaul's Drag Race fue muchas cosas: caótica, desordenada, emocional y contradictoria, pero sobre todo fue el primer momento donde el show dejó de controlar totalmente su narrativa. Por primera vez, las decisiones editoriales de World of Wonder se vieron desbordadas por la presión del fandom, los reclamos sociales y las exigencias políticas de representatividad. Y eso, para bien o para mal, cambió para siempre la forma en la que el programa se concibe, se graba y se vende. Mickey O'Connell en The Hollywood Reporter dijo: ya no se trataba solo de elegir a la más talentosa o a la que tuviera el mejor track record. Se trataba de no equivocarse políticamente. Cada decisión se revisaba bajo una lupa. La coronación de Evie Oddly, la controversia en torno a Brooklyn Heights, el favoritismo hacia Silky, la invisibilización de queens como Nina West o Scarlett Envy y la edición milimétricamente diseñada, todo eso evidenció que el show había perdido parte de la espontaneidad. Michelle Visage, en el panel de RuPaul's Drag Con UK en 2020, lo reconoció con sutileza. Las expectativas del público han cambiado. Ahora no solo quieren ser entretenidos, quieren justicia, representación y autenticidad, y eso es difícil de equilibrar cuando grabas un reality meses antes. Además, el ecosistema Drag Race estaba en plena transformación y la temporada 11 fue clave para ello. Con el éxito comercial de la franquicia y el crecimiento masivo de la base de fans, World of Wonder ya no podía depender de una sola edición anual. La respuesta fue clara: multiplicar el formato. Y entre 2019 y 2021 nacieron o se consolidaron Canada's Drag Race con Brooklyn como jueza, Drag Race UK con RuPaul al frente, Drag Race España con Supreme Deluxe, Drag Race Holland, Drag Race Down Under con RuPaul al frente y una serie de All Stars, Secret Celebrity Drag Race y On Talks reciclados para diferentes plataformas. Randy Barbato, en el documental Behind the Sequence, explicó: expandir la franquicia fue también una forma de aliviar la presión. Si todo se jugaba en una sola temporada, la crítica era implacable. Pero si tienes muchas versiones en marcha, puedes experimentar, corregir, probar diferentes narrativas y mucho más. Además, se introdujeron cambios internos. A partir de la temporada 12, los sistemas de evaluación se volvieron más variados. Se implementaron más lip sync sorpresa, hubo double shantays menos predecibles y se hicieron ajustes en los criterios de runway contra los desafíos para evitar favoritismos evidentes. La producción también cambió la forma en que se comunicaban con las concursantes. En palabras de la propia Gigi Goode, desde la temporada 12, nos decían que fuéramos auténticas, pero también nos recordaban que el show tenía su propia historia que contar. Sentías que debías encontrar la manera de ser tú dentro de su guión. La temporada 11, con todos sus tropiezos, marcó el fin del viejo modelo de Drag Race, el de los castings seleccionados por personalidad más talento, la de las ediciones controladas al 100% y la de la confianza ciega en que el público aceptaría cualquier decisión. María Elena Fernández también escribió en su blog personal: fue la temporada donde el espejo se rompió. El reality ya no podía esconder sus costuras y eso lo obligó a evolucionar. Hoy, mirando hacia atrás, la temporada 11 puede parecer un error de cálculo, pero también fue una bisagra histórica. Sin ella no existirían muchas de las reformas y expansiones que vinieron después, porque a veces para que algo se renueve, tiene que colapsar un poquito. Y ahora que ya conocen toda esta información, yo los espero el día de mañana con más información aquí en mi canal y que obviamente estén al pendiente de todos nuestros otros videos de información sobre el mundo del espectáculo. Yo soy el señor bla 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 y los espero con más próximamente.